Bien, vayamos ahora a suma de números con signo. Soy el ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. En muchos casos vemos la necesidad de usar números enteros, es decir, positivos y negativos, como en el caso de tener dinero o de deberlo. Consideremos el hecho de que tener dinero es una cantidad positiva y el hecho de deberlo será una cantidad negativa. Para comprender mejor estas operaciones con números enteros, vamos a utilizar estos conceptos, entendiendo además que existe un aumento de dinero cuando existe una ganancia del mismo. Por el contrario, si se contrae una deuda, el capital disminuye y existirá una pérdida del mismo. A continuación analizaremos los 4 casos que presenta la suma de números enteros. Bueno, primeramente tenemos que recordar que sumar significa agregar. Cuando sumamos dos cantidades positivas, el resultado debe de ser positivo. Si se cuenta con una determinada cantidad de dinero y por alguna razón se recibe una nueva cantidad, significa que la cantidad inicial se incrementará. Como un ejemplo, yo voy a sumar más 15 más 8. El resultado va a ser más 23. Vamos a interpretar esto de la siguiente manera. Contamos con 15 pesos. A eso le agregamos otros 8 pesos. A lo mejor me los dieron o me los gané, no sé. Y entonces ya voy a tener 23 pesos. Es decir, voy a tener más que lo que tenía inicialmente. Esto se debe a que a una cantidad positiva le agregué otra cantidad positiva. Veamos ahora que cuando sumamos dos cantidades negativas, el resultado deberá ser negativo. Es decir, si se tiene una cantidad negativa, es porque se debe dinero. Y si se pide prestado o se compra crédito, se obtiene como resultado que la deuda se va a incrementar, es decir, ya vamos a deber más. La cantidad deberá hacerse más negativa. Por lo anterior, cuando sumamos dos cantidades negativas, obtenemos como resultado la suma de sus valores absolutos, pero con signo negativo. Como ejemplo, si yo sumo menos 9 más menos 5, el resultado será menos 14. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Se deben 9 pesos y a eso le agregamos una deuda de 5 pesos, vamos a obtener como resultado una deuda final de 14 pesos. Cuando se suman cantidades de diferente signo, el resultado puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si tenemos una determinada cantidad de dinero y pagamos parte de esa deuda, si esta es menor que la cantidad con que se cuenta, el resultado será que aún contaremos con capital a nuestro favor, es decir, el resultado será positivo. Ejemplo, más 35 más menos 18. Esto es igual a más 17. ¿Cómo se interpreta? Nosotros contamos con 35 pesos y pagamos 18 pesos que debíamos. El capital con que se contaba se reducirá a 17 pesos. Si la cantidad con que se cuenta es menor que la que se debe, se da como abono la primera, quedando una deuda menor a la que se tenía. Por ejemplo, es más 8 más menos 15. Esto me va a dar menos 7. Es decir, yo tenía 8 pesos, pero debía 15 pesos. Entonces, como debo más que lo que tengo, con los 8 pesos abono parte de la deuda, pero aún quedó a deber 7 pesos. Otro ejemplo, menos 23 más 17. Esto va a ser igual a que yo debo 23 pesos y a eso le voy a agregar 17 pesos que yo recibí. Esos 17 pesos los voy a abonar a la deuda, puesto que la deuda es mayor que lo que acabo de recibir. Por lo tanto, el resultado será de menos 6, es decir, que aún quedó a deber 6 pesos. En el siguiente ejemplo, menos 17 más 32, tenemos una deuda de 17 pesos, pero contamos con 32 pesos o recibimos 32 pesos. Entonces, al sumar, el resultado será de más 15. ¿Qué significa eso? Que si nosotros debemos menos que lo que recibimos, entonces nosotros pagamos la deuda, pero aún nos quedamos con 15 pesos.
En el caso de una operación continua, es decir, cuando hay varias operaciones de suma y resta, pues lo que hacemos es que vamos obteniendo resultados parciales. Por ejemplo, si yo voy a sumar menos 15 más 38, más 12, menos 45, menos 13, la voy a ir haciendo de la siguiente forma. Menos 15 más 38. ¿Esto qué significa? Que yo debía 15, pero adquiero 38, me quedo con 23. Si me quedo con 23 y me regalan otros 12, ahora ya voy a tener 35, pero me doy cuenta que debo 45, por lo tanto, como solo tengo 35, abono los 35 y quedo a deber 10. Pero me doy cuenta que debía otros 13, por lo tanto, al final voy a quedar a deber 23. Es decir, que el resultado de la operación será menos 23. Muchas gracias. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar, compartir y seguir mis próximos videos que espero te estén dejando una enseñanza más práctica.